Buen día, mi nombre es Laura Hernández de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás. En este video se presentará la historia del arte desde la prehistoria hasta el siglo XVI. ¿Qué es el arte? Según Vargallo en el 2008 en su libro Atlas Básico de la Historia del Arte, lo define como una manifestación de la actividad humana en la cual se expresa una visión personal y desinteresada de la realidad o imaginación, a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. También hace énfasis de que el concepto de arte ha cambiado, cambia y cambiará según su momento histórico y sociedad. En la prehistoria surgen las primeras manifestaciones que se pueden considerar artísticas por parte del hombre, en donde en el periodo paleolítico y mesolítico el hombre se caracterizaba por ser nómada, dedicándose a la caza y viviendo en cuevas, y elaboraban la pintura llamada rupestre y utilizaban materiales como la piedra de Chile, la obsidiana, también utilizaban el hueso, la madera, y para la pintura utilizaban rojo de óxido de hierro, negro de óxido de manganeso y ocre de arcillas. Se cree que su representación está relacionada con los ritos religiosos y funerarios y la caza. En el periodo neolítico ocurre una gran transformación del ser humano, pasando de nómada a sedentario, dedicándose a la agricultura y la ganadería, donde surgen nuevas formas de convivencia social y también surge el arte mobiliar, donde se produjo la llamada cerámica cardial, que es con texturas. Y además parece el arte textil y la talla de piedras semipreciosas como el cristal de roca, el ámbar, el cuarzo, entre otros. Y en la edad de los metales es la última etapa de la prehistoria, donde se empezaron a utilizar elementos como el cobre, el bronce y el hierro, surgiendo el arte megalítico, que se refiere al uso de piedras grandes como medio artístico, como los nembres, crollench y dólmenes. Siguiendo con la historia del arte, pasamos a la Edad Antigua, ubicada cronológicamente en el siglo IV a.C. Es donde se destacaron las grandes civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, donde en esta época inicia con la invención de la escritura, que fue generada por la necesidad de llevar los registros relacionados con la economía y lo comercial. Se realizaban en tablillas de arcilla. Uno de los primeros sistemas de escritura fue el cuneiforme, que surge en Mesopotamia alrededor del 3500 a.C. En Mesopotamia se desarrolló en la zona entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy se conoce como Siria e Irak, donde surgieron diversas culturas como los sumerios, acadios, asirios, caldeos, entre otros. Su arquitectura empleó ladrillos para la elaboración de arcos y bóvedas, donde se destacan los zigurat y los jardines colgantes de Babilonia. En la escultura se incluyeron figuras humanas y animales reales y mitológicos, en relieves con escenas religiosas de caza y militares. Y al aparecer la escritura surgió la literatura como medio de expresión de la creatividad del ser humano. En la música se desarrolló en rituales religiosos de sumerios, utilizando varios instrumentos como el tigui, que es la flauta, el balak, el tambor, el saxal, como el arpa y la adapa, el pan. El antiguo Egipto tiene sus inicios alrededor del año 3000 a.C. y fue uno de los pioneros en la escritura y también en la moneda, donde su principal práctica monetaria fue el trueque y utilizaban el grano y el aceite como moneda de cambio. Su arte se caracterizó por ser intensamente simbólico y religioso, enfocado en la inmortalidad. A través de la momificación y el embalsamiento, si el cuerpo se conservaba, el alma era inmortal, especialmente la del faraón. Su arquitectura se caracterizó por su monumentalidad, con el uso de piedras en grandes bloques, destacando monumentos funerarios como las pirámides, las tumbas masivas y templos. En la escultura se caracterizó por mostrar a la figura humana de forma realista, donde predominaba la ley de frontalidad y el hieratismo, dándole un aspecto sin movimiento y sin expresión, pero sí estética. En la pintura, las imágenes se representaban según la jerarquía. Ejemplo, la imagen del faraón es más grande que el de sus súbditos y sus enemigos, y se caracterizaba porque se pintaban de perfil. En la literatura, Egipto fue pionero en la creación de libros, donde se destacó la historia de Sinoché y los libros de los muertos. Y en la parte musical estaba centrada en lo religioso, donde utilizaban instrumentos como el sistro, la pandera, la flauta, la trompeta y entre otros. En Grecia se forjaron las principales manifestaciones artísticas que influyeron en la evolución del arte occidental, dividiéndose en los periodos arcaico, clásico y helenístico. Su estructura se caracterizó por las órdenes arquitectónicas, donde las principales fueron el dórico, el jónico y el corintio.
destacando el templo dórico del Parteno y los yúnicos de Ereteion. La escultura evolucionó desde la rigidez arcaica hasta el naturalismo y la expresión emocional en el clasismo y helenismo. En la pintura se desarrolló principalmente en la cerámica, plasmando escenas cotidianas o temas históricos o mitológicos. En la literatura griega se establecen los géneros de literatura épica, lírica y dramática, enfocadas en la religión y la mitología, donde la épica y la poesía le dieron paso al mito a ser parte de la literatura, principalmente en las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea. En Grecia nació el teatro, entendiéndolo como arte dramático, pasando de antiguos rituales religiosos y evolucionó hacia la tragedia y comedia. La música se estudiaba de forma científica relacionándose con las matemáticas, siendo Pitágoras el precursor de ese estudio. Utilizaban instrumentos como la liria, la cítara, las aulas, la siringa y además Grecia fue pionero en considerar la danza como un arte. El arte romano empieza con la transformación de Roma como capital. Este arte está influenciado por el arte etrusco y el arte griego, en donde reinterpretan esas dos artes bajo una base pragmática, natural y realista. En su arquitectura, las obras cumplían las necesidades de orden civil, político y religioso de la sociedad. Y obras como las carreteras, acueductos, puentes, templos, teatros, donde utilizaron materiales como los ladrillos, mármol, mampostería, hormigón, y sus principales obras fueron el Coliseo, el Panteón de Agripa, el Teatro de Mérida, entre otros. En su escultura se enfocaron en la representación realista de la figura humana, destacando los retratos detallados, especialmente el de los emperadores, y los relieves de monumentos históricos. En la pintura es conocida por los restos hallados en Pompeya, dividido en 4 estilos, como el de incrustación, arquitectónico, ornamental y el fantástico. Además, también se destacó el mosaico con patrones geométricos y escenas figurativas. Los temas son mitológicos, paisajísticos y retratos familiares. El teatro romano lo mezclaron con el arte escénico, con la música y la danza, donde surgieron los histriones que significan bailarín. La caída del Imperio Romano Occidental marcó el inicio de la Edad Media en Europa, pero el Imperio bizantino existió alrededor del 285 y perduró hasta su conquista por los turcos otomanos en 1453. La cultura bizantina fue fruto de la fusión de 3 elementos esenciales: el helenismo, el cristianismo y la cultura oriental. El helenismo relacionado con la tradición de la Grecia clásica, el cristianismo por la religión oficial de Constantinopla, que fue la fe en Cristo, y la cultura oriental por razones comerciales mantenían una estrecha relación. En la arquitectura se empleó la piedra y el ladrillo con decoraciones de relieves en placas de piedra y mosaicos. En el interior se destacaron las columnas de capiteles cúbicos, arcos de medio punto y bóvedas de cúpula. Sus edificios destacados son la iglesia de los santos Sergio y Baco, y la Santa Irene y la Santa Sofía. Las artes plásticas adquirieron un perfil propio a comienzos del siglo VI con el mosaico y las miniaturas sobre pergamino. Y las esculturas bizantinas se caracterizaron por sus ojos muy abiertos y fijos. El arte románico surge en el siglo X y culmina en los siglos XI y XII. Este estilo artístico se caracterizó por ser extremadamente religioso y estaba enfocado en la promoción del cristianismo. Su arquitectura estaba influenciada por los lenguajes arquitectónicos prerrománicos, bizantino y orientales. Se caracterizó por los muros de sileria, arcos de medio punto y las bóvedas de cañón. En la escultura se centró en las figuras esquemáticas y simbólicas con carácter didáctico debido al analfabetismo en esa época. Y la pintura tuvo una influencia del arte bizantina, destacándose murales de signos religiosos y de figuras esquemáticas. En las artes aplicadas se destacó la orfebrería y el esmalte. En la literatura se incluyeron géneros como la épica y la poesía trovadora. En la música hubieron experimentos importantes como la creación de el pentagrama y la notación musical, elaborada por Guiso de Arezzo. El teatro medieval contaba con 3 principales tipologías: el litúrgico, que eran temas religiosos; lo religioso, que eran formas misteriosas y pasiones; y el profano, que temas no religiosos. El arte gótico inicia en el siglo
XII y alcanza su máximo desarrollo en el siglo XIII, XIV y XV. Se caracterizó por la expansión de las universidades, el desarrollo de estudios científicos, filosóficos y literarios, sentando las bases de la cultura moderna. Su arquitectura gótica tuvo una transformación profunda en el análisis estructural, introduciendo formas ligeras y dinámicas como los arcos puntiagudos, bóvedas de crucería y contrafuertes para edificios más estilizados y luminosos. En la pintura se dejó de ser mural para pasar a retablos situados en las paredes de las iglesias y empezó a desarrollarse la pintura en lienzo, al temple o al óleo, destacando estilos como el gótico lineal, el itálico, el internacional y el flamenco. Y en las artes aplicadas se destacó la ebanistería, la tapicería y los relicarios. El teatro también desarrolló tres tipologías: el misterio, los milagros y moralidades. Y la música desarrolló la polifonía, surgiendo la música profana separándose de la música religiosa y desarrollando técnicas compositivas y notación. La Edad Moderna abarcó los siglos XV al XVIII, donde nacieron monarquías autoritarias y absolutistas. Y además surge la economía mercantil y especialmente la imprenta, que da nuevas formas de expresión artística. El Renacimiento surge en Italia en el siglo XV y se expandió por Europa a inicios del siglo XVI, y está centrado en la grandeza del ser humano como individuo autosuficiente y racional, donde los artistas se inspiraron en el arte clásico grecorromano sin dejar las temáticas religiosas, mitológicas e históricas. Su arquitectura se redescubrió los principios clásicos, creando los edificios con proporciones matemáticas. Su pintura surgen las perspectivas, logrando una evolución hacia una pintura que logra el dominio del espacio, volumen y movimiento, que dieron nuevos géneros como el paisaje, el bodegón o el desnudo. En su música se vio el surgimiento del madrigal y la ópera. En la literatura, los autores como Shakespeare y Cervantes lograron dejar huella en la época renacentista. Y en las artes industriales florecieron la introducción de nuevas técnicas como el grabado y la invención de la imprenta. Democratizó la literatura y promovió la ortografía y la gramática. Y terminó la exposición con la frase: el arte va más allá de su tiempo y lleva parte del futuro, de Wassily Kandinsky. Y aquí se encuentra la bibliografía. Muchas gracias por su atención.